juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Desde ese tiempo de alzar la voz, y no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. La esperanza está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. A ti, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, sedientos, Señor, de tu palabra, sedientos de ti, Señor. Hoy venimos a ti, Señor. Hoy te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días. Bendiciones a todos los que se conectan de allí, de otras naciones, de otras ciudades, de otros pueblos. Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos y bienvenidos a este tiempo de palabra. Vamos a ir a Primera de Pedro 2, versículo 9. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para estos tiempos, la iglesia está distraída. Y Dios siempre ha querido formar un pueblo que se disponga, un pueblo que camine de acuerdo a su voluntad. Y como el pueblo de Israel, pueblo elegido por Dios, para ser el pueblo con el cual Dios tenía un propósito, ¿cierto? En los tiempos antiguos, donde Israel fue liberado de su cautividad y donde Israel estaba en Egipto, y Egipto tipifica al mundo, como hoy nosotros somos su pueblo y muchos de nosotros se están perdiendo a causa del mundo, de las filosofías y los tiempos que se están viviendo para estos días. Entonces, Israel fue liberado de su cautividad, fue liberado de su pecado y con una promesa de llegar a una tierra prometida, pero aún así, durante el camino en el desierto, ellos se perdieron. Muchos no conocieron la tierra prometida, muchos se desviaron
y quisieron volver atrás, quisieron volver a su pecado. Y a muchos nos pasa esto. Muchas veces nos sentimos débiles, nos sentimos agobiados. Las circunstancias de la vida nos llevan a desistir del camino y preferimos las cosas fáciles, ¿cierto? No queremos someternos a Dios, no queremos someternos al Padre, no queremos someternos al proceso. Y Dios quiere que hayan hombres y mujeres que se comprometan con Él. Dios quiere que haya hombres y mujeres que se comprometan a hacer su voluntad, que realmente hayan hombres y mujeres con valor, ¿cierto? Hombres y mujeres que realmente luchen por Dios. Y por eso Dios hoy nos está enviando esa palabra. Dice, mas vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Ponle cuidado a lo que dice el 10, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hermanos, Dios nos está reuniendo como un pueblo, como una iglesia. Y Dios nos está reuniendo con un propósito. ¿Por qué? Porque Él quiere que los que estemos adentro de este pueblo, que los que estemos adentro de esta iglesia, estemos comprometidos. No que estemos allí divagando, pensando en otras cosas, que estemos allí pensando, ¿será que me consigo al marido que tanto le he pedido a Dios allí en la iglesia? Y me quedo pensando todos estos tiempos en el marido. ¿Será que Dios me da la casa que tanto le he pedido si asisto a esta iglesia? ¿Será que Dios me hace millonario si yo asisto a esta iglesia? Y cuántas cosas hay guardadas en el corazón. Y queremos solamente usar a Dios como un amuleto, como cúmpleme el deseo y ya, ¿cierto? Y pasaba esto con el pueblo de Israel, allí en Egipto. Cuando estaban en esclavitud querían ser liberados, pero cuando comenzaron a caminar por el desierto, no aguantaron muchos. Muchos no querían caminar, muchos no querían comer lo que Dios les daba por medio de lo que traía Moisés, ¿cierto? Entonces, muchos no querían y muchos no quieren someterse y muchos no quieren realmente estar allí comprometidos, sino que muchos están allí por apariencia. Y por eso Dios nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas nos está diciendo, vosotros sois linaje escogido, ¿cierto? Entonces, en los tiempos de antes y antes de conocernos, no éramos la iglesia, no éramos parte de este pueblo, no éramos parte de ese, de, de ese propósito, porque Dios, por medio de ese sacrificio en la cruz, nos permitió entrar, ¿cierto?, al lugar santísimo. Nos permitió entrar y ser parte de ese pueblo. Por eso allí muchos religiosos en los tiempos de Jesús tenían conflictos con las parábolas de Cristo, porque Él venía enseñando el reino. Él venía enseñando la palabra del reino. Y Él venía enseñando realmente los que tenían que estar comprometidos. ¿Cómo era caminar con Dios? Amén. Y, y venía quitando toda religiosidad que había en el corazón. Pero aquellos maestros no querían hacer caso a esa palabra. No querían hacer caso y no querían aceptar la palabra. Estaban totalmente desviados. Estaban en otras cosas.
Y, y Jesucristo les enseñaba y él hablaba. Y aún así estos maestros decían que él era un hereje, que él venía enseñando una falsa doctrina, pero lo que él quería enseñar era que todos teníamos el derecho a seguir a Dios. No solamente el pueblo de Israel, no solamente los que sacó Dios de allí de Egipto, sino que Dios nos adoptó como sus hijos y nos llamó de tinieblas a luz, porque el mundo estaba totalmente perdido. No diferenciaban el pecado, no sabían qué era el pecado. Entonces pasó así como le pasó a Eva y a Adán allí en el Edén. Probaron el fruto prohibido y salieron de ese lugar, que era un lugar privilegiado para ellos, ¿cierto? Un lugar santo, donde no había maldad, donde no había mancha, donde no había crueldad, como la vemos hoy en día. Y cuando ellos probaron ese fruto prohibido, conocieron el pecado. Y así pasó por todos los tiempos, hasta los tiempos de Jesucristo, para que el hombre también reconociera que hay un nuevo nacimiento, así como le pasó allí a Nicodemo, que tuvo que tener ese encuentro con Jesús para entender que hay un nuevo nacimiento, y no es un nuevo nacimiento de hacerme bebé y volver a nacer y crecer de nuevo, sino un nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros, de acuerdo a su sacrificio en la cruz, entremos al lugar santísimo, porque Él nos ha llamado de tinieblas a luz y nos ha seleccionado como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces no estamos aquí por coincidencia, no estamos aquí por querer eh, venir a buscar lo que me hace falta en mi casa, querer venir a buscar lo que me hace falta en mi vida, ¿cierto? Porque lo único que realmente nos hace falta en la vida es Dios, ¿sí? Podemos perderlo todo, podemos perder los papás, los hijos, los abuelos, perder todas las propiedades, pero si realmente permanecemos en Dios, Él es la única promesa de salvación. Las riquezas de este mundo no te van a salvar, las riquezas de este mundo no te van a dar la salvación o te van a llevar al cielo. Nada de este mundo te va a llevar a la presencia de Dios. Entonces es momento de comenzar a vivir en unanimidad. Amén. Porque no podemos dejarle todo allí a los pastores, no podemos dejarle todo allí a los líderes, no podemos dejarle todo allí a los ministros, ¿cierto? Sino cada uno de nosotros tenemos que comprometernos con Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos está haciendo un llamado y nos está diciendo, vosotros, ¿cierto? Sois nación santa, pueblo escogido. Y antes de conocer a Dios, no éramos un pueblo, no éramos una iglesia, ¿cierto? Estábamos perdidos en la religión, estábamos perdidos en las filosofías, estábamos perdidos en nuestros propios pensamientos, tanto así que pensábamos que eh, solamente asistir un domingo a la iglesia era bien y que el resto de días, con tal de que yo creyera en Dios, yo estaba bien, ¿cierto? Mi relación con Dios tiene que ser diaria, en todo momento, en todo tiempo, que mi vida sea un testimonio para los demás, que realmente yo pueda expresar esa santidad que Dios ha depositado en nuestras vidas, que no haya malas palabras en nuestras bocas, que no haya una mala conducta hacia los demás, sino que realmente aprendamos a amarnos los unos a los otros, porque Dios ha declarado
un nuevo mandamiento, que es amarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, Dios quiere que le conozcamos de verdad y que como pueblo caminemos unánimes. Amén. Por eso Dios dice, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios es grande en misericordia. Amén. Vamos a ir allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Aquí Dios nos sigue hablando y nos dice, si tú quieres ser parte de mi pueblo, desecha todo, toda envidia, toda lujuria, todo pecado que has guardado en tu corazón. Si tú quieres ser parte de la iglesia, tienes que venir a buscarme a mí. Tienes que venir a buscarme realmente a mí. No tienes que venir a buscar otras cosas. Eso es lo que te dice Dios. Porque muchos nos desviamos buscando otras cosas. Y nos fijamos en el actuar del hombre. Nos fijamos en el actuar del pastor, de la pastora, de los líderes. Y, y si no me dan un buen testimonio, yo me voy, ¿cierto? Pero si Dios te está poniendo en este lugar es por algo, porque hay un propósito. Amén. Y si Dios te está poniendo en este lugar es porque debes continuar. Porque Dios nos está queriendo llamar para vivir su reino. Y nos está queriendo llamar para vivir eh, su vida. Amén. Porque así como Jesucristo se sentó allí en la mesa con Judas, ¿cierto? Así como Jesucristo se sentó allí y compartió con él, muchas veces nosotros tendremos que pasar por muchas pruebas y aprender a amar. Amén. Y aprender a orar los unos por los otros. Y aprender a vivir en unanimidad. Amén. Entonces, si yo veo un error, ¿cierto? De mis líderes, si yo veo un error en la iglesia, yo tengo que comenzar a orar por esos, para que Dios corrija esos errores en los líderes, para que Dios corrija esos errores en los pastores, para que Dios corrija esos errores y que realmente caminemos como un pueblo unánime. Amén. No es que ah, me hicieron daño y me voy, ¿cierto? No es que eh, actúe como un niño y diga, ya, eso fue suficiente, ya no me aguanto más esta palabra, ¿cierto? Porque muchas veces lo que nos ahuyenta también es la confrontación de la palabra. Cuando la palabra te confronta, muchas veces ya no quieres oírla, sino que te quieres ir y tú dices, aquí me la están echando es a mí, ¿cierto? Y muchas veces nadie ha hablado de ti, muchas veces nadie sabe lo que tú estás viviendo, nadie sabe muchas veces lo que estás pasando y te sientes aludido porque la palabra te confronta y quieres irte. Entonces el momento es de vivir ahora como un pueblo. Amén. De vivir como una iglesia. De vivir unidos. De vivir en santidad.
porque no podemos estar pensando en que el pastor me está echando el indirectazo. No podemos estar pensando en que el, el hermano me quiere hacer el daño, ¿cierto? No podemos estar pensando en que el hermano tiene más que yo y le envidio sus cosas. Que no puedo estar pensando en otras cosas que me hagan perder el propósito. Tengo que comenzar a caminar con la mirada puesta en el Padre, con la mirada puesta en nuestro Creador. Amén. Proseguimos al blanco, proseguimos a Dios. Entonces tenemos que caminar y vivir para Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice acá, desechando toda malicia. Todo lo que hay guardado en el corazón que nos lleva a murmurar, a criticar, a hablar de los hermanos, a hablar de la iglesia, a hablar del lugar donde asistimos, o a hablar de muchas veces de otras iglesias también, porque Dios quiere que oremos por las otras iglesias. Amén. Dios muchas veces usa otras iglesias para que las personas comiencen a caminar, para que comiencen a gatear como niños. Porque así como comenzamos muchos de nosotros comenzamos en la religión. Muchos de nosotros comenzamos allí en la religión católica y Dios se reveló a nuestras vidas y le conocemos ahora. Y eso es lo que le pedimos a Dios por nuestras familias, ¿cierto? Que realmente cada uno de los integrantes de nuestra familia conozcan de Dios. Aquellos que conocieron, que vuelvan a Dios, que realmente comiencen a vivir una vida para Dios, que no se pierdan, sino que vengan y que hagan parte de este pueblo, que hagan parte de esta iglesia. Amén. Y entonces oremos para que Dios revele la palabra a cada iglesia. Oremos para que Dios revele la palabra a cada remanente. Amén. Aquellos que están en religión, que Dios revele la palabra. Amén. Y si nosotros estamos distraídos para estos tiempos que hay tanta distracción, que Dios revele la palabra. Porque nos distraemos fácilmente, cogemos este dispositivo que tenemos en nuestras manos, que ahora parece parte de nuestro cuerpo, porque realmente cuando se refunde o cuando se descarga, muchos se desesperan, ¿cierto? Y Dios quiere que aprendamos a vivir sin estas cosas materiales. ¿Cuántos anhelamos las cosas materiales? ¿Cuántos anhelamos tener y deshacer con las cosas materiales? ¿Cierto? ¿Cuántos anhelamos ganarnos mucho dinero y le prometemos a Dios tantas cosas y no lo hacemos? Entonces, Dios quiere que realmente haya un desprendimiento de lo material. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, esa nación preparada, esa nación santa, tiene que estar preparada para Dios. Amén. Tiene que estar dándolo todo para Dios. Amén. Tiene que estar despojado de toda malicia, de toda avaricia, de toda cosa material. Amén. Entonces Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él. Amén. Una vida que se entregue a Dios. Porque Dios ya no quiere malicia en nuestras vidas. Dios ya no quiere engaño, hipocresía y envidia. Amén. Y Dios quiere que desechemos toda maldad de nuestra vida, de nuestro corazón, que comencemos a limpiar la casa. Limpia tu vida. Amén. Si hay algo que te está tentando, si hay algo que te está
llevando a pecar, límpiate. Amén. Porque Dios quiere limpiarte, Dios quiere lavarte y quiere mostrarte el camino. Amén. Quiere mostrarte por dónde debes caminar. Quiere que tú seas parte de este pueblo. Ese pueblo que está siendo llamado de tinieblas a luz. Dios quiere llamarte, quiere liberarte de ese pecado, de esa cautividad, de esa adicción. Muchos que están allí adictos a las drogas, muchos que están allí adictos al cigarrillo, al alcohol. Dios quiere liberarte, Dios quiere limpiarte. Y muchos creen que tomar alcohol, que fumar un cigarrillo, que fumar marihuana, que meter droga, es tener libertad. Esto no es tener libertad, mi hermano. Tener libertad es no estar dependiente de estas cosas, sino depender realmente de Cristo. Vivir la vida de Cristo es la verdadera libertad, porque no estás cautivo de todas estas cosas, no estás cautivo del mundo, no estás pendiente de las cosas del mundo, sino que comienzas a vivir para Dios, comienzas a vivir una vida agradable a Dios. Amén. Entonces Dios quiere que vivas una vida con propósito, que deseches todo lo malo. Amén. Entonces, también dice Dios acá, dice, y todas las detracciones, ¿cierto? O sea, todo lo que nos haga retroceder en la santidad, todo lo que nos haga realmente dejar el camino. ¿Sí? Porque Dios nos ha llamado para vivir su vida. ¿Sí? Y Dios se ha revelado a tu corazón, a tu vida, para que entiendas y comprendas que debes caminar con Él, para que entiendas y comprendas que Él tiene un propósito contigo. Amén. Entonces, todo aquello que te hace retroceder o que te hace estancar o que te hace querer dejar el camino, tienes que ponerlo en las manos de Dios y Él te ayudará con esto. Amén. Por eso dice acá, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Entonces, él, él te está diciendo, desea mi palabra, anhela leer mi palabra, anhela buscarme, anhela tener momentos de intimidad conmigo, donde tú te metas en tu cuarto y me hables, que tú te metas en tu cuarto y sientas la necesidad de orar, sientas la necesidad de querer entablar una conversación. Amén. Que donde tú digas, no puedo más con esto, no puedo más con aquello, Dios, ayúdame. Yo sé que tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú me llevas a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, con un propósito. ¿Para qué? Para que comencemos a caminar en unanimidad. Amén. Por eso Dios dice que deseemos la leche espiritual no adulterada. Amén. Porque hoy en día se están levantando muchos falsos profetas. Se están levantando muchas filosofías y muchas cosas erróneas. Y tú tienes que desear realmente la palabra que fructifica el espíritu, la palabra que da vida, la palabra que te permite realmente conocer el corazón de Dios, la palabra que te edifica, la palabra que te va a hacer crecer espiritualmente. Amén. Porque mucha palabra de la que hay hoy en día no es espiritual, sino es muy carnal. Entonces tienes que tener el oído muy agudo para saber identificar la palabra, saber discernir los espíritus. Pero Dios quiere que comiences a caminar con Él, que comiences a vivir en unanimidad con el pueblo, amén, con la iglesia, amén, porque tenemos que aprender a comprendernos los unos con los otros, porque tenemos que aprender a vivir
como un pueblo, como una iglesia. Amén. Entonces, si Dios nos está llamando, tenemos que obedecer a su llamado. Amén. Y ponle cuidado a lo que dice acá, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. O sea, con la palabra verdadera, con la palabra que no viene con la carnalidad, vamos a crecer para salvación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con lo que está siendo depositado? Vamos a reflejarlo con nuestras vidas para que los demás vean y también tengan de esa semilla de salvación. Amén. Dios es bueno. Vamos a ir allí a Mateo, amén, Mateo 7, versículo 13. Amén. La palabra de Dios dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los caminos que te pueden llevar a la perdición. Muchos son los caminos que te pueden llevar a creer que tú estás bien, a creer que con tal de que tú creas en Dios y creas que no es necesario orar todos los días o leer su palabra, todo está bien, eh, o que tengas una religión, eh, vas, vas a creer que todo está bien. Dios quiere que realmente haya una relación tan personal en tu vida y en nuestras vidas, y que eso se refleje en la iglesia, que eso se refleje en el pueblo, que eso se refleje en cada uno de nosotros, para que los demás conozcan a Dios, aquellos que no han conocido a Dios, que le conozcan, aquellos que se perdieron en el camino, que vuelvan a Dios por medio de un testimonio, por medio de una vida. Entonces, por eso Dios dice, entrad pues por la puerta estrecha, ¿cierto? ¿Mm? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, yo puedo estar en un lugar o pertenecer a una iglesia, pero si sigo con mis acciones, con mi actuar pecaminoso, voy a estar entrando igualmente por la puerta ancha, ¿cierto? Voy a estar entrando por la puerta más espaciosa, porque puedo estar aparentemente en, en una iglesia, en un lugar. Puedo estar aparentemente hablando con los pastores, puedo estar aparentemente hablando con los líderes, pero si yo sigo con mis propios caminos, sigo con mis propias cosas y no me despojo de ellos, voy a estar en el camino ancho, el camino de la puerta ancha, donde todo creo es más fácil, donde todo, donde no tengo que someterme a nadie, donde no tengo que seguir la ley de Dios, sino que yo hago mi propia ley. Entonces hago lo que yo quiero, hago lo que se me da la gana. Y Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que haya un sometimiento a su palabra, que Dios quiere que haya un sometimiento a, a, a la iglesia, al pueblo, que realmente vivamos en unanimidad. Amén. Entonces dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, Dios de los pequeños remanentes, aún así va a sacar más remanentes. Amén. Entonces, ¿quieres ser tú parte de ese remanente? Entonces, disponte. Amén. Tienes que estar dispuesto. No estemos allí por apariencias, porque Dios nos ha sacado de iglesias gigantes donde van muchas personas, ¿cierto? Y está haciendo remanentes pequeños, donde se hable la palabra, pero aún así de esos remanentes pequeños va a seguir sacando remanentes. ¿Por qué? Porque
Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces dice acá, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios nos permitió conocer la vida, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y nadie verá al Padre si no es por mí, ¿cierto? Entonces, tenemos que creer y confiar en Dios, confiar y creer en Jesucristo, amén, para poder ver al Padre, para poder entrar por la puerta estrecha, dejando que atrás todo pecado, toda maldad, toda tibieza, y comprometiéndonos como un pueblo, comprometiéndonos como una iglesia, como una nación santa, amén, como una nación preparada, amén. Entonces, Dios quiere que vivamos en unanimidad, que seamos unánimes en todo tiempo, que no estemos divagando por los tiempos o por las filosofías de los gobiernos o por las leyes de los hombres, sino que realmente seamos unánimes en su palabra, en el espíritu y en verdad. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Esta es la palabra que Dios nos traía para el día de hoy. Entonces vamos a darle las gracias a Dios por este tiempo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él nos enseña día tras día su palabra, nos enseña su camino. Amén. Dios bueno, Dios Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de bendición. Gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, conocer tu palabra. Nos permites conocer tu camino, Señor, porque tú nos estás llamando como un pueblo. Nos estás llamando como una iglesia santa. Nos estás llamando como esta nueva generación que se levanta, Padre, a hacer lo tuyo. Como esta nueva generación que quiere limpiar sus vestiduras y caminar contigo. Oh Padre Celestial, límpianos, Señor, limpia nuestras vestiduras, limpia nuestros caminos, Padre. Limpia mi vida, Señor, limpia todo lo que hay en mí, Padre. Oh Padre Celestial, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir tu vida, a vivir un camino de santidad, Padre. Un camino santo, Padre. Un camino que realmente yo encuentre, Señor, la salvación, Padre. En un camino en el que yo encuentre realmente el propósito, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir esa vida, Señor. Esa vida que solamente tú sabes dar, Padre. Ayúdanos, Señor, a dejar toda envidia, todo rencor, toda hipocresía, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar la envidia, Señor, contra mi hermano, Señor, a dejar la lujuria, Señor. Si tenemos alguna adicción, Señor, tal vez al tabaco, Señor, al cigarrillo, Señor, ayúdanos, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que entres tú a nuestras vidas, Señor, que nos ayudes, Señor, a organizar nuestras vidas, Señor, a organizar nuestras casas, Padre. Oh Padre Celestial, ya no queremos vivir más en apariencia, Señor, sino realmente vivir unánimes en la fe, en la esperanza y en el amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú nos estás enseñando, Señor, a que seamos testimonios, Señor, para los demás, para aquellos que no te conocen, Señor, que puedan conocerte, Señor, por medio de nuestras vidas, Señor, que estemos realmente dispuestos, Señor. Oh Padre Celestial, que cuando nos vean allí, los hombres que están allí en el mundo, Señor, comprendan que somos diferentes y que se sientan entusiasmados de querer vivir esta vida, Señor, porque somos diferentes, Señor, no porque vivamos en apariencia, Señor, sino que realmente vivamos una vida verdadera, Señor. Oh Padre Celestial, porque muchos, Señor, llegan a ti, Señor, por el testimonio. Hoy por eso, Señor, queremos vivir una vida, Señor. Queremos vivir una vida agradable a ti, Señor. Una vida santa, Señor. Y
como pueblo, Señor, queremos unirnos. Queremos, Señor, que tú, Padre, nos limpies, nos santifiques y nos prepares, Señor, para tu regreso, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.